Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí conectados en esta jornada técnica. Cambios en el título D de mampostería para la actualización de la norma NSR 10. Hoy nos acompaña el ingeniero Jesús Humberto Arango, gerente de Inge Concreto SAS. Él es ingeniero civil con estudios de posgrado de elasticidad y análisis experimental de tensiones de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín. Actualmente dirige el subcomité de AIS 100 de mampostería estructural del título D para la actualización de la NSR. Y ha sido docente de diferentes universidades, entre las que se destacan la Universidad EAFIT, la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, y también ha sido director de diferentes investigaciones en áreas de materiales y estructuras. Ustedes de nuevo, mil gracias por estar conectados y los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat, que daremos un espacio para que el ingeniero Jesús Humberto logre resolverlas. A todos les recomendamos pues escribirnos a través de este chat, y en este momento le damos la bienvenida al ingeniero Jesús Humberto. Gracias por estar conectado esta tarde en esta jornada técnica de Camacola, Antioquia. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Ya está la presentación ahí en pie? Le vamos a pedir a nuestro equipo técnico, ya se está presentando, ya puede hacer su presentación. Adelante. Ya la tengo ahí en pantalla. ¿La están viendo? Señor. Sí, señor. Buenas tardes para todos. Me disculpan un poco que tuve enredos para conectarme, pero finalmente con la ayuda de los jóvenes logramos conectarnos. Simplemente para no alargar, vamos a iniciar con una breve repaso sobre la mampostería. Esto pues es una fachada de mampostería en bloque de concreto que llamamos split, combinado, muy bonita. O sea, una de las bondades de la mampostería estructural es que podemos hacer los muros que sean estéticos y que sean funcionales y que a la vez sean estructura. O sea, los sistemas de muros tienen la bondad que forman los espacios, pero si adicionalmente no requieren acabados, sino que con su estructura misma damos el acabado, entonces el sistema da muy económico. Y aquí estoy mostrando diferentes aplicaciones que se han hecho con mampostería de concreto en este caso, que son pues la mayoría de los afiliados a este comité de prefabricados, es con prefabricados de concreto. Sin embargo, vamos a hablar en forma genérica pues también con la mampostería de arcilla también. Ahí vemos soluciones muy bonitas. Insisto que la economía está ahí en evitarse uno tener que hacer un pañete, tener que después del pañete o revoque hacer un estuco y después del estuco hacer pintura, porque esos son muros por lado y lado. Entonces, si yo me quito el revoque, me quito el pañete, me quito el estuco y la pintura, me estoy quitando 4 manos por cada lado, 8 manos. Y saben que la mano de obra hoy por metro cuadrado es del orden de los 10.000 pesos metro cuadrado. Entonces, ahí es donde está la clave de la economía. La gracia de la mampostería estructural está entonces en dejarla a la vista. Aquí tenemos en exterior y en interior. Y eso luce estupendamente bien. Aquí tengo una toma de una casa en Estados Unidos, exactamente en Orlando, donde ellos por ley ya están obligados a hacer, ya no les dejan hacer en madera las casas, tienen que hacerlas en muros de concreto o en estructura de concreto o en estructura de mampostería. En el momento que yo tomé la foto, todavía permitían hacer el segundo piso en madera, pero luego ya corrigieron la norma y ya tienen que hacer los 2 niveles, y aquí le tomé foto a otra construcción allá, donde ya los 2 niveles están haciendo mampostería en bloques de concreto. Y no es precisamente para vivienda popular, estas casas son lujosas. Ven ustedes, aquí se ve la obra en la segunda etapa, la primera ya está funcionando, y ven las casas al lado de allá, hechas en mampostería estructural completamente.
Las unidades de concreto típicas en Colombia, pues, son unidades de perforación vertical, que llamamos bloques. Los tenemos de perforaciones rectangulares o de perforaciones circulares, o también macizos, lo que llaman los gringos el bricks. Este tipo de unidades con colores ya se han ido desarrollando en la mayoría de los productores de concreto, de bloques de concreto. Nos entregan el color que queramos, porque lo que tenemos que buscar es esa mampostería a la vista. También tenemos, como dije que la charla iba a ser genérica, pues que se usan unidades de arcilla que también tienen perforaciones verticales, tanto rectangulares como redondas. En arcilla también se utilizan piezas macizas y piezas multiperforadas. Estas piezas macizas y multiperforadas se utilizan mucho como mampostería confinada, que requieren columnetas de amarre para poder generar la estructura de mampostería estructural. Las que tienen perforaciones verticales, pues el refuerzo va por dentro de las unidades y eso es como funciona la mampostería estructural. Está un edificio que está construido hace unos 12 años, en mampostería estructural, toda la estructura en bloques de arcilla, tanto la fachada como el interior, y que ha funcionado perfectamente bien. Tenemos ahí cerca de otros edificios un poco más altos, ya de 18 y 20 pisos, donde combinamos mampostería con muros de concreto. Ustedes ven el muro de concreto aquí en la fachada. Lo que se hace para poder atacar la altura es usar unos muros largos, los muros más largos, tratarlos de hacer de concreto para que esos muros tomen toda la fuerza o la mayor parte de la fuerza sísmica. Y los muros de mampostería, entonces, como tienen un modo de elasticidad más bajo, van a tomar menos fuerza sísmica y van a trabajar en un rango que la hace perfectamente compatible. Es como asociarse uno con un tipo muy fuerte, una persona muy fuerte, que entonces la persona fuerte haga la fuerza y la mampostería le hace la estética y hace menos fuerza. También es importante este otro concepto que es matemático, pero es importante porque nos puede mostrar que la mampostería funciona bien en los temblores, que tiene capacidad sísmica. Ahí tenemos un muro que está siendo cargado lateralmente, lo que le hace un temblor a una estructura es ponerle una fuerza horizontal o fuerza lateral, y con esa fuerza lateral el muro se desplaza una cierta distancia. Cuando llega a un punto en que el refuerzo ya entra en fluencia, digamos el refuerzo vertical de aquí de la base entró en fluencia, ese desplazamiento inicial se llama desplazamiento delta Y, o sea, el desplazamiento que me inició la fluencia del muro. Sin embargo, el muro, si le sigo aplicando carga, el muro sigue tomando carga, pero se desplaza mucho más hasta que el muro falla. Entonces se conoce como factor de ductilidad la relación que hay entre el desplazamiento que tiene el muro cuando falla, dividido con el desplazamiento que tiene el muro cuando llega a su punto de fluencia. Es una manera de ver qué tanta capacidad tiene el muro de entrar en el rango inelástico. O sea, hasta delta Y estaba en el rango elástico. De delta Y para adelante entra al rango inelástico. Entonces la relación delta P sobre delta Y, la relación delta Y sobre delta P, perdón, delta total, no delta P sobre delta Y, no, delta total sobre delta Y se le llama factor de ductilidad. Entonces, mientras más grande es este factor de ductilidad, más capacidad tiene el muro de ingresar en el rango inelástico sin fallar. Y esto es muy importante en las estructuras sísmicas, porque hoy día se diseñan los edificios, pero cuando llega un temblor fuerte se le permite entrar en el rango inelástico. Lo importante es que no falle, y precisamente no falla porque el acero es el que toma la fuerza de tracción importante, y el acero es dúctil y es capaz de deformarse sin romperse. Entonces, teniendo esto claro, traigo este gráfico del libro de Polley and Priestley, que es el libro de muros de concreto
y muros de mampostería. El profesor Prisle tuvo la oportunidad de visitarnos aquí en Medellín y me autografió el libro, que yo lo tenía en ese momento. Y en allí, pues, tiene excelentes, es un libro extraordinario. Hoy sigue siendo tal vez el mejor en muros de concreto y muros de mampostería. Entonces, este gráfico es bien importante porque nos enseña cómo puedo hacer yo dúctil un muro de mampostería. ¿No es cierto? Entonces, la ductilidad está aquí en la vertical, en las ordenadas. Yo puedo tener un factor de ductilidad hasta de 12, ¿no? Que eso es un factor altísimo. Normalmente los edificios trabajan los factores de utilidad de 3 o 4. La mampostería, lo que más le asignan en las normas es un factor de 3.5. En la estructura de concreto le dan y 4 y 5 de factor de utilidad. Mientras más grande sea ese factor, pues mejor se comporta en el sismo, más capacidad tiene de entrar en el rango inelástico. Entonces, ¿cómo hacemos para lograrlo? Entonces hay dos factores clave. Uno es el esfuerzo a que esté sometido el muro. Fíjate que PI es la carga que actúa sobre el muro, la carga vertical que actúa sobre el muro. F'M es la resistencia de la mampostería y a su vez el área de la sección que soporta pues la carga. Entonces, carga sobre área da esfuerzo, el esfuerzo actuante sobre el esfuerzo resistente que es F'M, eso da un porcentaje. Entonces, si yo tengo la mampostería con 0, pues, o sea, no lo tengo cargada, pues sería una viga, ¿no? Tiene mucha capacidad, muchas posibilidades de tener mucha utilidad. O sea, mientras menos cargado esté un muro, ¿cierto? Mientras menos cargado esté un muro con respecto a su capacidad, va a tener más posibilidades de comportarse en el sismo. Uno normalmente lo puede manejar en este rango, entre el 6 y el 12%. O sea, yo trabajo mi edificio de mampostería de tal manera que sus esfuerzos de compresión estén en un rango entre el 6 y el 12%. Entonces, si yo hago eso y además no le coloco mucho hierro, si le pongo mucho hierro, el factor de ductilidad me da bajito. Entonces, si le pongo una cuantía suave de refuerzo, por eso les decía ahora que la importancia de tener un aliado como el muro de concreto, porque la mampostería entonces va a pedir una cantidad más suave de refuerzo, va a estar por aquí, como estaba aproximadamente mostrando el gráfico, va a tener una cantidad de refuerzo bajita y entonces con esa cantidad de refuerzo bajita y si el muro está con poca carga, va a tener factores de utilidad de 4,5 y 5, o sea, va a ser capaz de defenderse en el sismo supremamente bien. Entonces, una de las claves es mantener la mampostería en un rango bajo de esfuerzos. El método tradicional de diseño de la mampostería ha sido el método de los esfuerzos permisibles. El método de los esfuerzos permisibles nos dice que no nos permite pasar del 20%. De todas maneras, 20% es demasiada, todavía consideramos que es mucha carga, pero el método no permite más del 20%, o sea, nos va a manejar de aquí para arriba. Normalmente uno tiene un factor que maneja desveltez adicional y puede estar por aquí entre punto 12, punto 10. ¿Cómo logro yo estar con menos carga? Pero utilizando todos los muros. Si yo todos los muros los vuelvo estructurales de mampostería y todos los muros me toman carga, entonces hace que el esfuerzo sobre el muro sea muy pequeño. Entonces, si yo logro eso, el muro tiene capacidad de disipar energía en el rango inelástico y va a ser muy, muy bueno en el temblor. Eso es una cosa sencilla, pero más adelante volvemos sobre el punto. La norma sismorresistente pues está basada y toca actualizarla porque obviamente que así hayamos investigado en Colombia, nosotros hemos hecho bastante investigación en mampostería, sobre todo con nuestros materiales. La capacidad que tienen nuestras universidades pues es muy limitada comparada con las universidades de los Estados Unidos. Entonces ahora se metieron a hacer un código de mampostería y ya lo tienen muy desarrollado y ya nos cogieron ventaja. Entonces nosotros tenemos que ir detrás de ellos viendo a ver qué actualizaciones hay. Entonces esta es la última norma de mampostería norteamericana y lo que hemos hecho es actualizar la nuestra a ver en qué cambios se hicieron allá. Vamos a ver eso. Uno de los cambios importantes que se hicieron en esta nueva versión que va a salir, esperemos pues que este año salga,
Ya por lo menos este título se envió a la Comisión Permanente del Código, ya está totalmente redactado en limpio. Ya ellos se les hizo una presentación, me hicieron algunas observaciones, se corrigieron las observaciones y en principio pues está aceptado. Claro que tiene que, en la Comisión Permanente del Código, pues tiene que ser, procesar pues una votación. Pero no creo que tenga problema con la mampostería estructural. El cambio que hemos hecho es, hemos cambiado la clasificación de los muros de mampostería a 3 categorías importantes, que son mampostería de muros ordinarios, mampostería de muros intermedios y mampostería de muros especiales. Esta clasificación coincide con la clasificación que le hace el ACI a los muros de concreto. Entonces es una clasificación similar a los muros de concreto. Alguien me escribía en estos días, Juan Fernando, de Corona, que esa palabra ordinario pues era, y realmente no es que sea un tipo guachi, como dicen, es un tipo ordinario, es un tipo guachi, entonces es muro guachi, muro malo, no. El término ordinario se refiere más al que usamos más comúnmente, como decía, el muro que normalmente se usaba, el muro que se usaba normalmente en el pasado, el muro que todo el mundo conoce, el muro que tienen las casas nuestras de todas nuestras ciudades, que son muros de mampostería sin refuerzo, los hay con refuerzo, los hay muros reforzados externamente y hay muros ordinarios de mampostería de diafragma. Tenemos los muros intermedios, que ya son muros que tienen capacidad moderada de disipar energía en el rango inelástico. Lo que le estaba diciendo ahora, los primeros muros, en general en el pasado, no los diseñábamos con capacidad de disipar energía. Y realmente nuestras casas, de nuestra mayoría de nuestras ciudades, muchísimas viviendas, están hechas y ahí están funcionando con mampostería ordinaria. Afortunadamente desarrollamos un método que se llama el método de mampostería reforzada externamente, que la podemos mejorar un poco si no tiene nada de refuerzo. La de muros intermedios, entonces tenemos mampostería confinada, mampostería parcialmente reforzada y mampostería reforzada, que es la que estamos acostumbrados a trabajar en el código en SR10. Y ya tenemos una categoría de muros especiales de mampostería con capacidad especial de disipar energía, que son muros de mampostería reforzada parcialmente inyectada, muros especiales de mampostería reforzada totalmente inyectada y muros especiales de mampostería de cavidad reforzada. Este último pues no se usa mucho porque son 2 muros de mampostería y en el interior se va a hacer un muro de concreto reforzado, o sea que eso sería para una exigencia muy grande y además termina siendo muy costoso. Pero ya esta es la nueva clasificación y todo se organizó. Los requerimientos de cada una de las categorías pues está ya en la nueva norma. Clasificación, calidad de los materiales, requisitos constructivos. Vamos a verlos cuáles son. La primera parte es que hay cambios en el muestreo y control de calidad. Lo primero que hay es que antes de iniciar la construcción de mampostería hay que hacer un muro panel de muestra o panel de prueba. O sea, simplemente el constructor hace un murito, como lo va a construir, con los espesores de pega, con los morteros que va a usar, con las varillas que va a usar, y hace una muestra para que lo vea el supervisor técnico. Y ahí queda claro cómo es que van a hacer el muro y en el resto de la construcción. Eso es una exigencia interesante porque hacen una prueba inicial, no como me tocó ya aquí que salí sin prueba, entonces salí jodido. Vamos a ver que la toma de muestra de morteros se cambió para permitir que la muestra se tome de la bola que hace el trabajador. El pegador hace una bolita de mezcla antes de pegar el bloque. De esa bolita es que hay que tomar la muestra. Y las unidades de mampostería, las muestras deben ser tomadas de lotes debidamente clasificados. Es decir, cuando llega un viaje de la ladrillera, entonces ese viaje hay que clasificarlo, colocarlo en un sitio, decirle que esa es la muestra cualquiera, la que lleven, la muestra 50, por decir algo, y tomar la muestra de ahí para enviar al laboratorio y revisar que esas unidades sí cumplen con las especificaciones. Digamos que eso es como los cambios que hemos introducido en los muestreos. Aquí está
la toma de muestra del mortero de Pega, como les decía, Juan Fernando le pesqué esa fotico y me disculpo porque la estoy usando, es suya. Pero indica mucho que precisamente la bolita que hace el pegador del mortero de Pega, de ahí es donde tenemos que tomar la muestra. De ahí tiene que venir la formaleta de cilindros, llenarla como dice la norma y porque efectivamente representa el mortero que realmente va a quedar colocado allí. Entonces, un poquito, cuando nosotros hicimos esto hace unos años, fácilmente pueden ser 10 años, que estamos trabajando en las obras, tomando las muestras de esta manera, las desviaciones o la variabilidad del mortero de Pega cayó considerablemente. Ya no tenemos esa variabilidad tan grande. Ya tenemos es una cosa mucho más normal. Coeficientes de variación normales del 10, 15%. Y antes nos daban coeficientes de variación por allá del 20, 25%. Entonces, repetimos, el muro panel de muestra que mencionamos ahora, no vale la pena entrar en detalle, pero la norma trae el detalle del muro, todo lo que, de qué dimensiones debe ser, y debe ser aprobado por el supervisor técnico y debe servir de referencia para la aceptación. Y debe conservarse hasta que termine la obra. También hicimos un ajuste en la edad para la medición de la resistencia de la mampostería, tanto en morteros de Pega, en morteros de relleno y los muretes. La norma decía que esa resistencia debe medirse a los 28 días, que es lo usual. Sin embargo, igual que en el concreto reforzado, se añadió eso que está ahí entre paréntesis en amarillo, o a otra edad especificada en los planos por el diseñador estructural. O sea que el diseñador puede decir, les permito hacer ensayos de muretes a los 56 días, de muretes sin rellenar y con relleno. ¿Y eso por qué? Porque hemos visto, después de hacer tantos ensayos en tantas obras, que la resistencia de los morteros sube mucho en el tiempo, mucho más que lo que sube el concreto. O sea, los morteros de Pega, como son partículas más finas, entonces pues son demasiadas partículas, digámoslo así, que para que la hidratación llegue completa se demora un poco más. Entonces, hay que esperar 56 días y hasta 90 días. Hemos visto cómo la resistencia de muretes entre 90 días y 28 días crece considerablemente. Entonces, una construcción puede tener un poquito de espera para que las muestras lleguen a esa edad. Hay que cuidarlas muy bien, hay que tener un cuarto especial guardando las muestras de muretes para que no las toquen, no las muevan, estén quietas allí y luego ensayarlas. Y cuando nos damos ese plazo, vemos que la mampostería llega a la resistencia. Entonces no debemos perder esa resistencia. Igual nos pasa con el concreto hoy. Hoy nos pasa con el concreto porque estamos usando puzolana. Pero aquí no es con puzolana, sino que simplemente la reacción toma un poco más de tiempo. Eso es algo que hemos encontrado en la práctica. También hemos introducido un nuevo tipo de mortero, el mortero tipo T, que ya le estamos especificando una resistencia de 28 megapascal. En el código en la NCR10 habíamos aparecido el mortero tipo H, que subíamos de 17,5, que era el mortero tipo M, a un mortero tipo H de 22,5. Ahora subimos otras 5,5 megapascales y estamos especificando un mortero de 28. Algunos se preguntarán, ¿y para qué quiere tanta resistencia? Pues ya enseguida les voy a mostrar el beneficio de tener una resistencia de mortero alta. De todas maneras, ustedes se van a encontrar en la literatura internacional, sobre todo en la literatura norteamericana, que les va a decir, no vale la pena hacer morteros de alta resistencia, porque el mortero de Pega no incrementa mucho la resistencia del muro. Entonces yo me he permitido desde hace muchos años contradecir esa hipótesis norteamericana con muchas investigaciones. Y esta clasificación ya existe en otros países, clasificación hasta 28 megapascales. Por ejemplo, en Inglaterra ya tienen esa resistencia hasta allá también. Y otros países también. Brasil, en fin. Vamos a repasar un poquito
la resistencia a compresión de la mampostería sin mortero de inyección. La resistencia se determina con un murete, que es simplemente una unidad pegada encima de la otra, y luego se somete a compresión. A veces hay que poner 3 unidades o 4 para cumplir una relación de Esbeltez. Pero supongamos que esta unidad que estamos ensayando aquí cumple la relación de Esbeltez y la podemos ensayar. Lo que le pasa a la unidad es que ella cuando es comprimida aquí por la máquina de ensayos, entonces produce unos esfuerzos de compresión que hacen que el mortero funcione como una gelatina. El mortero trata de salirse hacia afuera. Entonces el mortero jala a la unidad de mampostería y la hace fallar, porque la fisura y la hace fallar. Esto pues no lo inventé yo, esto lo había visto el profesor Hilsdorf de la Universidad de Illinois hace muchos años, pues por allá en 1965, tampoco hace tantos años. Yo tuve la oportunidad de leer ese artículo y darme cuenta y hacer pruebas y darme cuenta que efectivamente esto era así. ¿Y qué es lo que realmente pasa? Pasa lo que hay en la figura, que el mortero de pega tiene una relación de Poisson. Normalmente esa relación de Poisson se la enseñaron a ustedes en resistencia de materiales, que los materiales tienen relaciones de Poisson de 0,20, 0,30, y simplemente es la relación entre la deformabilidad lateral. Cuando un elemento está sometido a compresión, él no solamente baja, sino que también se engorda, también se deforma lateralmente. Entonces la relación entre lo que se deforma lateralmente y lo que se deforma verticalmente es la relación de Poisson. Entonces mire que en el rango elástico la relación de Poisson es constante, y 3. Pero cuando se llega un poco más allá de la mitad de la resistencia a la compresión del mortero, la relación del Poisson empieza a aumentar radicalmente. Cuando se está en el 80% de su resistencia a la compresión, o sea, cerca de la falla, ya la relación de Poisson se fue a 1, ya se aumentó 3 veces. Y eso lo que hace es precisamente deformarse lateralmente mucho, y es cuando jala la unidad. Entonces aquí se muestra precisamente en la figura el esfuerzo lateral versus el esfuerzo vertical. Cómo el esfuerzo lateral del mortero crece enormemente, y por eso es que hace fallar a la unidad de mampostería por tracción. El mortero funciona como una gelatina porque se dilata lateralmente muchísimo y entonces hace fallar la unidad. Uno puede establecer las hipótesis y eso lo hacemos en la universidad con los estudiantes de posgrado de mampostería, que les dijimos, vea, deduzcan esta fórmula. Bueno, el profesor Farber les ponía ese examen, ¿no es cierto? De cómo llegar a esta expresión matemática. Y en realidad, pues es un ejercicio matemático de resistencia de materiales relativamente sencillo. No se los traigo acá porque eso nos demora mucho. Pero esto lo dedujo fue Hilsdorf. Sino que aquí el suscrito le dio por graficar eso. Yo dije, ¿qué pasa si graficamos la expresión de Hilsdorf? Yo la volví paramétrica, o sea, dividí por F'Cu a cada lado la expresión que tenía Hilsdorf. Y la grafiqué. Sí, voy a graficar F'M sobre, o sea, la resistencia del murete con respecto a la resistencia de la unidad. Entonces, yo eso lo pongo aquí en la vertical. ¿Cuál es la resistencia de la mampostería con respecto a la resistencia de la unidad? Ustedes ven que los valores normalmente están por debajo. El máximo me da 0.666, digamos 0.67. O sea, este número. O sea, cuando este otro da 1. Es decir, cuando yo tengo la resistencia del mortero igual a la resistencia de la unidad, o sea, en el eje horizontal estoy graficando la relación que hay entre la resistencia del mortero y la resistencia de la unidad en porcentaje. Entonces, cuando la resistencia del mortero es igual a la resistencia de la unidad, esa relación vale 1. Entonces, cuando vale 1, lo de arriba da igual a lo de abajo, se cancela y da 2/3, da 0,67. Es decir, la máxima resistencia que puede obtener un murete
es el 67% de la resistencia de la unidad. O sea, las unidades de la resistencia de la mampostería siempre va a dar por debajo de la resistencia de la unidad. El máximo valor que podemos esperar es 0,67. Pero miremos esto, que aquí están graficadas dependiendo de la relación H sobre J. ¿Y qué es H sobre J? La altura de la unidad y J es el espesor de la pega. El espesor de la pega siempre lo tomamos como 1 centímetro, ¿no es cierto? Entonces, si el espesor de la pega es 1 centímetro, pues este H sobre J se vuelve 6, 10, 20, 25, se vuelve la altura de la unidad. Entonces, en unidades altas, bloques de concreto de 25 de altura, como el que ustedes producen, 12, 25, 40, o 12, 24, 40, o 20, 15, 40, 20, 12, 40, o sea, con altura de 20. En esos bloques de altura de 20, 25, el efecto del mortero es muy poquito, que es lo que dicen los norteamericanos. Si yo incremento para la derecha la resistencia del mortero, pues voy a subir de 0,60 a 0,66. Voy a subir, si mucho, un 10%. Entonces, es válido lo que dicen los norteamericanos, pero es válido para las unidades altas. Pero ustedes saben que a los arquitectos les gustan las unidades de poca altura. Les gusta y se están usando en las fachadas y en la mampostería estructural. Unidades de 6 centímetros, de 8 centímetros de altura o de 10 centímetros de altura. Fíjense que en esas unidades el efecto del mortero sí es importante, porque yo puedo irme de punto 47, me puedo ir a punto 67, o sea, yo puedo crecer prácticamente un 50%. La resistencia del murete, o sea, del F'M, con respecto a la unidad me crece si yo incremento la resistencia del mortero, pues siquiera a la misma resistencia de la unidad. Después de entender nosotros esto y hacer ensayos y ver que esto funciona muy bien en las pruebas, que así es, no hay la menor duda que así es, me pregunté yo, ¿y qué pasa de aquí para adelante? ¿Ah? ¿Qué pasa si el mortero tiene más resistencia que la unidad? Bueno, antes de pasar allá, mostramos lo que en el código del 98 fue cuando establecimos la expresión para determinar la resistencia de la mampostería en función de la resistencia de la unidad y la resistencia del mortero de pega. Esta es la misma expresión de Hilsdorf, sino que la hemos organizado distinto, pero es exactamente la misma. Es, en vez de ir por F sub CU, el F sub CU está aquí, resistencia de la unidad, un factor geométrico que afecta a la resistencia de la unidad, más un factor geométrico que afecta a la resistencia del mortero. Y esto hace que le estamos sumando resistencia al murete cuando le ponemos un mortero de más resistencia, porque si el mortero es de más resistencia, pues esta suma me va a subir. Y se hizo una correlación estadística para las unidades de concreto, ese K sub P daba 1,4 y para las unidades de arcilla solamente daba 0,8. Básicamente porque la absorción de las unidades de arcilla es muy alta y entonces le retiran el agua al mortero de pega, se lo retiran en exceso, entonces el mortero se queda sin reaccionar bien y no alcanza a contribuir tanto como si pasa en las unidades de concreto, donde efectivamente la absorción de las unidades de concreto es mucho más baja, entonces no le chupa el agua casi al mortero y el mortero puede desarrollar su resistencia con el agua de mezcla. Pero eso fue en el 98 y esto es lo que teníamos. Ahí está la expresión de Hilsdorf, ahí está lo mismo que teníamos allá, simplemente que está hecho por aquí en otra tesis, pero es lo mismo. Que nos dio por hacer una tesis con resistencia alta de los morteros, a ver qué pasaba. Y esto fue lo que pasó. Lo que teníamos aquí con la resistencia del mortero máxima igual a la resistencia de la unidad, dijimos, no, pongamos más resistencia, pongamos el doble. La resistencia del mortero que sea el doble de la resistencia de la unidad, a ver qué pasa. Entonces empezamos a tener puntos por aquí arriba. Y empezamos a ver que si subíamos de 2 veces, ya la resistencia del murete nos daba igual a la resistencia de la unidad. ¡Ah, caramba! O si hacíamos 3 veces la resistencia del mortero más alta que la resistencia de la unidad, hacíamos que la resistencia del muro estuviera controlada por la unidad, no por el mortero. Y efectivamente es lo que pasa. Eso es lo que realmente pasa. Me voy a devolver allí
Vamos a ver si me devuelve esto y no me deja embalado. Ahí vamos a ir despacio. Ok. Hay unos que se demoran más. Bueno, ahí vamos. Me quiero devolver nuevamente para que me entiendan qué es lo que pasa en este gráfico de la relación de Poisson. Si yo pongo el mortero muy resistente, digamos el doble o el triple de lo que resiste la unidad, yo empiezo a cargar la máquina y el mortero empieza a subir su esfuerzo, pero como el mortero es muy resistente, si mucho llegará a la mitad. Cuando esté fallando el bloque, el mortero apenas va en la mitad de su resistencia, porque el bloque ya llegué a la resistencia del bloque, que es el doble de esto, ya llegué y falla el bloque. Y el mortero mantiene su relación de Poisson bajita. O sea, el mortero no jala la unidad y el murete termina fallando por compresión. Eso es la clave de esto, para que aprovechemos bien la mampostería y podamos tener resistencias altas de la mampostería. Lo que tenemos que hacer es utilizar unos morteros de resistencia más altas, de tal manera que cuando esté cargando el muro, la unidad sea la que llega primero a la falla y el mortero apenas vaya en su mitad. Y si el mortero apenas va en la mitad, pues no va a deformarse lateralmente y no va a jalar la unidad y la unidad va a fallar por compresión. Esto es algo que ya tenemos muy comprobado con muchísimos ensayos, comprobando la teoría contra la práctica, y la norma nos ayuda en eso. Digamos que esto último, vimos que en la fórmula de la norma nos tiene un tope, nos tiene hasta el 80% de la resistencia de la unidad. No lo hemos querido cambiar. No lo hemos querido cambiar porque tampoco abusar de que podamos usar el valor de la resistencia de la unidad, sino que podemos llegar al 80%. Nosotros en la práctica, en la mayoría de los proyectos que trabajamos, estamos llegando a ese número. Otra cosa que estamos haciendo, o que se metió en el código nuevo, es que se permite usar un mortero de relleno autocompactante. La tecnología del concreto autocompactante ya se impuso en Europa. En Colombia ha empezado a entrar, ya los productores de concreto nos venden concreto autocompactante, un poco costoso. Ya algunos constructores han empezado a hacer ensayos en obras y se puede ver que el concreto autocompactante pues, no es complejo de hacer. Y trae sus bondades, porque no necesito usar vibrador, ¿cierto? Yo puedo colocar mi concreto, el concreto es completamente fluido, se acomoda en la formaleta y me ahorro todo el tiempo de vibración y lo que eso conlleva. Hay que hacerlo en la obra para no convencerse. Hicimos ejercicios con edificios de muros de concreto, vaciando muros con concreto autocompactante y después mirábamos y los muros quedaban en perfecto estado. Entonces dijimos, el mortero también se puede hacer autocompactante, se puede hacer fluido, de tal manera que yo simplemente lo eche por el mortero de relleno, el mortero de inyección. Lo echo por la unidad, por el hueco, y automáticamente se compacta. No tengo que mover la varilla, no tengo que ponerme a fregar, sino que él es muy fluido y entonces penetra completamente y me hace un mejor trabajo. Entonces ya lo vamos a permitir. Ese es otro de los cambios. Entramos ya a cositas más técnicas, y es que la expresión para la longitud de desarrollo del refuerzo de la mampostería, la longitud de desarrollo se utiliza básicamente en mampostería para el traslapo. La longitud de traslapo es igual a la longitud de desarrollo, en el caso de la mampostería. Pero se ha visto que cuando las barras son más gruesas, o sea, pasan digamos que hasta 5/8, esa expresión que teníamos en el pasado funciona bien, pero cuando ya pasamos a 3/4, así ya esa adherencia no es tan buena y hay que aumentar la longitud de desarrollo. Y si es de pulgada, pues hay que castigar ese traslapo con un 50% más. O sea, los traslapos para barras gruesas crecen un 50%, las de 3/4 y 7/8 crecen un 30%. Eso lo pudimos comprobar haciendo una investigación acá, que fue la tesis de grado 1 de los ingenieros nuestros, hoy supervisor técnico, cuando estaba haciendo su tesis de pregrado. Hicimos muchos ensayos, ahí rápidamente voy a pasar algunas tomas de las muestras y cómo lo jalábamos en las prensas. Aquí estamos fallando la compresión y en esta lo estamos fallando en la prensa de tracción. Aquí se ve el murete colgado completamente y aquí la prensa
Esta es una prensa Tines Olsen universal, que la tenemos pues aquí nosotros en el laboratorio de Medellín. Jala, esta prensa jala hacia arriba la barra y el murete no puede pasar de aquí, entonces jala la varilla, la extrae. Entonces hicimos muchas pruebas y precisamente cuando llegábamos a todas las barras hasta 3/4, hasta 5/8, fallaba la barra por fluencia. La barra no se desprendía, no se soltaba, más bien llegaba a la fluencia, que es lo que se espera. Pero cuando pasamos de 3/4 en hacia adelante, eso empezaban a fallar el murete por adherencia. Y por eso es la condición que viene castigada. En requisitos de análisis y diseño, pues hay unos ajustes que no me voy a detener mucho porque son de los calculistas, pero básicamente era que no teníamos teníamos módulo de elasticidad y módulo de cortante, módulo de elasticidad de la mampostería y módulo de cortante, eso no se ha cambiado, sino que introdujimos coeficientes de expansión térmica. Es importante el coeficiente de expansión térmica, sobre todo si uno va a estudiar la fisuración de muros en fachadas, si le está dando el asoleamiento, a qué temperatura llegan y poder hacer unas cuentas racionales. Entonces, básicamente tomamos esos factores del código norteamericano. Coeficiente de expansión por humedad, o sea, la mampostería de arcilla, con la humedad se expande y uno puede usar estos números de expansión por humedad para hacer sus cuentas. Y coeficiente de retracción en el caso de piezas de concreto, cuánto pueden coger la unidad de concreto por pérdida de la humedad. También trae pues sus coeficientes. Esto ya es una ayuda para investigaciones y para estudios más sofisticados. Y de flujo plástico también. ¿Qué tanto tiene de flujo plástico la mampostería con respecto al concreto? Ahí estamos los coeficientes de flujo plástico. Entramos a la resistencia de cortante de muros de mampostería. Aquí también se hizo un correctivo que para muros totalmente inyectados, a la fórmula de resistencia de cortante de la mampostería, que como siempre, la resistencia de la mampostería, pues hay una parte que la da la mampostería y otra parte que la da el acero, o lo que llamamos los estribos. De todas maneras, esa resistencia se ve afectada cuando el murete es completamente relleno, cuando el muro es relleno completamente, ese gamma es 1, o sea, tomamos la expresión matemática que trae la norma. Pero cuando la inyectamos parcialmente, o sea, no inyectamos toda la celda, sino la mitad o algo así, o una tercera parte, ya tenemos que reducir la capacidad cortante con este factor .75. Entonces, lo que ha hecho la norma es introducir ese factor de castigo a las expresiones de cortante. Simplemente invitando a que rellenen las unidades y los cortantes son muy altos, precisamente porque las investigaciones que han hecho han mostrado que la resistencia cortante de muros totalmente inyectados es un 25% más alta. Entonces se puede usar full. Las que no estén totalmente inyectadas hay que reducirlas por un 25%. Digamos que esta es otra condición que se está introduciendo. Vamos a hablar de los esfuerzos en los extremos de los muros. Simplemente pues la metodología para calcular los esfuerzos en los extremos de los muros es sencilla. SFA, perdón que me la salté aquí, lo que llamamos FA más FB, pero no veo la diapositiva aquí, ¿ven? Lo que hacemos en el extremo del muro es que si el esfuerzo calculado en el extremo del muro se sobrepasa del 20% de F'M, entonces hay que hacer un elemento de borde, igual que en los muros de concreto. Si los esfuerzos a que me somete el temblor, el muro, supera el 20% de la resistencia de la mampostería, entonces yo tengo que colocar un elemento de borde desde donde está a punto 15, desde que el murete está a 15% de la mampostería hasta que está a punto 20 o más. Si está más de 20, pues hago el elemento de borde, pero lo tengo que llevar el elemento de borde hasta donde la mampostería tenga punto 15. Y hablan un mínimo de 3T, y esto es lo que trae la NSR 10. Y en eso el código decía una cosa mínima, decía, no, usted puede hacer una zona de confinamiento dentro de la unidad, pero veíamos que para poder confinar un muro de mampostería, pues tenemos que usar unidades de 20 de ancho como mínimo, para que haya algún tipo de confinamiento en el interior. También el profesor Priestley y Pauling han hecho ensayos con platinas
una especie de estribos a base de platinas con unos huequitos que se colocan en las pegas, en el extremo del muro, y esas platinas son como estribos de confinamiento. Entonces, estribos de confinamiento cada 20 centímetros. Y le dan un mejor comportamiento al muro y es como un elemento de borde. Sin embargo, los últimos temblores grandes que ha habido en Chile, que hubo en Nueva Zelanda, que dañaron edificios de muros de concreto, pues también el reflejo se vino para la mampostería. Es decir, a los muros de mampostería también les puede pasar lo mismo. Es decir, hay que garantizar que este confinamiento en el borde sea muy bien hecho para que eso trabaje. Y entonces la norma trae esta condición. Dice que hay que hacer el elemento de borde cuando los esfuerzos de compresión se pasan de 0,25 F'M, o sea, lo suavizamos un triciclo, para muros especiales, y de 0,30 F'M para muros, para el resto de muros, los intermedios y los muros ordinarios. Pero lo que nos piden es que hay que presentar un estudio, una investigación que incluya un número razonable de ensayos y de presentarlo a la Comisión Permanente del Código para que demuestre que efectivamente el muro tiene capacidad de disipar energía en el rango inelástico. Estrictamente dice así: los elementos de borde deben ser reforzados o pletinas de confinamiento provistos con un detallado capaz de desarrollar deformaciones unitarias en exceso de las máximas deformaciones impuestas, lo cual debe ser verificado mediante la realización de un estudio de investigación de laboratorio que incluye un número razonable de ensayos. Dicho estudio debe considerarse como un régimen de excepción y como tal debe ser sometido a la aprobación de la Comisión Permanente para el régimen de construcciones sismorresistentes. Entonces eso ha quedado ahí un campo para la investigación, ¿cierto? Pero para la práctica ya no vamos a poder hacer muros confinados, muros con elementos de borde, muros de mampostería con elementos. Entonces tenemos que usar muros un poco más gruesos o muros un poco más resistentes. Lo que decía yo ahora, si yo incremento la resistencia de la mampostería, entonces voy a tener un punto en este gráfico más bajito, y si crezco la resistencia de la mampostería, voy a tener en este gráfico un punto más bajito, y voy a tener, un punto más alto, y voy a tener posibilidades de tener capacidades de ductilidad más altas, que eso es lo que realmente está buscando la norma, que tenga capacidad de disipar energía en el rango inelástico. Luego entramos a un nuevo capítulo el capítulo de 16 de muros de mampostería confinada. Los muros de mampostería confinada, por pura casualidad, digámoslo así, cuando hubo el problema de Space, hubo revisión de otro conjunto de edificios, me tocó revisar a mí unos edificios de mampostería de concreto de 8 pisos, cuando la norma era muros de mampostería confinada, cuando la norma máximo le permitía 6. Y esos edificios hubo que revisarlos pues exhaustivamente, hubo que reforzarlos además. Ese trabajo se hizo, se reforzaron todos ellos, eran muchos apartamentos. Y luego el municipio de Medellín contrató a la Universidad de los Andes para realizar ese estudio de reforzamiento. Y entonces en las reuniones que tuvimos con los ingenieros ya de la Universidad de los Andes, reuniones en Medellín, reuniones en Bogotá, les pude demostrar que la resistencia que traía acortante, el código tenía un error, que realmente esa resistencia era demasiado bajita y estaba tomando, digamos, la mitad de este valor, un sexto. Entonces le demostré que las nuevas investigaciones a nivel mundial mostraban que esa mampostería tenía mucha más capacidad. Y así fue que pudimos salvar algunos, porque esa era una de las bases del reforzamiento. Pero eso lo aceptó la Universidad de los Andes. Y también que cuando tengamos columnas de confinamiento, la norma trae pues una manera de calcular con base en el momento que tiene el muro, cuál es la carga que actúa sobre las columnas de confinamiento. Sin embargo, eso solamente se puede hacer cuando el murito tiene dos columnetas de confinamiento, cuando es el muro confinado.
Cuando tiene más columnetas de confinamiento, esa fórmula no funciona. Entonces la norma le añadimos que se puede usar esta fórmula, pero cuando no, se puede hacer un diagrama de interacción momento carga axial en el caso de muros con más de 2 columnas de confinamiento. Simplemente hacemos un diagrama de interacción al muro de mampostería con columnetas. Eso pues no es difícil. Simplemente donde está la columneta se transforma el área a área de mampostería por la relación de los módulos. Eso pues es algo de resistencia de materiales más bien simple. Y mostramos que en esos edificios, haciendo los diagramas de interacción de esos muros cumplían bastante. Muchos de ellos cumplían, pues no todos, porque hubo que arreglar algunos. Bien, eso fue, digamos, lo que le introdujimos una mejoría en el cortante de los muros de confinados. Y en el método de los esfuerzos admisibles, que lo tenemos en el apéndice D1, sigue funcionando el apéndice. En la norma norteamericana siguen permitiendo calcular por el método de esfuerzos admisibles, porque es un método que han diseñado en Chicago. Hay edificios hechos en 1930, diseñados en mampostería con el método de esfuerzos admisibles, y ahí están en pie, funcionando muy bien. Entonces es un método que ha mostrado que es seguro, que es bastante seguro, y se ha ido optimizando, digamos, los números, pero se ha dejado porque hay mucha práctica. Los norteamericanos son muy reacios a cambiar las normas hacia la carrera, les dan mucho plazo para cambiar, como que para que los veteranos que trabajan por el método de esfuerzos permisibles ya nos muramos, y aparecen los jóvenes que trabajan por el método de la resistencia. Entonces aquí se han hecho algunos correctivos, también hay una mejoría. Este era 12, este denominador, ahora se puso 8, es un poquito más alto. Hay otros cambios, realmente igual que en el método de la resistencia, la expresión es similar, que el esfuerzo permisible en la mampostería es producto del esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible total es de cortante, es la suma del esfuerzo permisible en la mampostería, más el esfuerzo permisible en el acero. Y aquí también se castiga por el famoso factor de 1 cuando es rellena. Cuando es rellena no se corrige, y cuando es hueca se corrige por punto de 75, exactamente lo mismo que el método de la resistencia. La diferencia es que aquí estamos trabajando con el esfuerzo permisible, y entonces, igual que como se traía, el esfuerzo permisible tiene un tope máximo. Aquí están los topes máximos dependiendo de la relación momento-cortante. El tope máximo cambia un poco. Es decir, cuando el momento empieza a ser importante y el cortante, entonces el valor permisible rebaja un poco. Pero aquí está una expresión que te permite calcularla cuando está entre 0,25 y 1, de acuerdo a cómo sea el momento con respecto al cortante, te permite calcular exactamente la expresión. Ese es el tope máximo que podemos someter del esfuerzo permisible, al cual podemos someter la mampostería general. Y también el esfuerzo permisible de la mampostería utiliza la misma fórmula que el método de la resistencia. Esta es la fórmula del método de la resistencia, sino que dice, para muros especiales solamente le dejo usar la cuarta parte de la resistencia. O sea, el esfuerzo permisible en la mampostería es el 25% de su resistencia. Para muros especiales que van a trabajar en el rango inelástico. Para el resto de muros de mampostería ya no van a incursionar tanto en el rango inelástico, entonces le permiten usar la mitad. O sea, un esfuerzo permisible normal del 50%. Ese, digamos, es como el usual. Que el esfuerzo permisible siempre son alrededor del 40%, el 50% de la resistencia del elemento. Entonces, simplemente pues se toma ya, antes se traían otras fórmulas que ya no se usan esa fórmula, haciendo notar que se está teniendo en cuenta el efecto de fricción. La carga axial dividida por el área multiplicada por el coeficiente de fricción es una fuerza cortante que actúa, que hay que vencer para que el muro falle. Este coeficiente de fricción se ha venido creciendo con los códigos. Los códigos los han venido creciendo,
este factor. Ya el de Nueva Zelanda es .30 y el de Japón creo que es .40. El profesor Luis Enrique García, pues que es el presidente de la Comisión Permanente del Código, mirando eso, ha participado en algunas investigaciones y él realmente dice que esos coeficientes tienden a ser 1. Eso como que dice la cortante en los muros, inclusive para los muros de concreto, tenemos la misma componente. Entonces, algo interesante hacia el futuro, que todavía estamos muy conservadores con la resistencia cortante, tomando solamente la fricción al 25%, pero esto es un número que seguramente en el futuro va a crecer. Y luego la fórmula para calcular el refuerzo por esfuerzos permisibles ya no es la misma que antes, se tiene que tener en cuenta el esfuerzo permisible en el acero dividido por el esfuerzo permisible en la varilla. Veamos qué es eso. Volvamos. Cuando vamos a la fórmula, esta fórmula general, uno tiene el esfuerzo permisible de la mampostería, ¿cierto? Ya dijimos que el esfuerzo de la mampostería puede ser un cuarto, un tercio de esta expresión, dependiendo si es muro especial o muro normal. Ese valor lo tenemos. Tenemos también la cortante actuante, que no la pone acá, cuánto está actuando, sin factor de mayoración porque es esfuerzos permisibles, y simplemente restamos y encontramos cuál es el esfuerzo permisible máximo que se le permita al acero. Entonces, con ese esfuerzo permisible máximo que obtenemos de allá, nos venimos a esta expresión, con el esfuerzo permisible máximo que hay para el acero, y tomando el esfuerzo permisible de la varilla, el espaciamiento de las barras acortantes y el ancho del muro, me da el área que requiero acortante de la mampostería. Es simplemente, es igual, digamos que es una forma de expresarlo un poco distinta, pero es lo mismo que uno haría normalmente en resistencia. Por el método de esfuerzos permisibles estamos haciendo las cosas muy similares a las que se hacen por el método de resistencia. Simplemente que los valores son diferentes porque aquí son esfuerzos permisibles y el método de resistencia son valores resistentes. Digamos que esa es la parte, aquí estaba la parte de los esfuerzos de flexión, que yo pensé ahora que esto es de la conferencia de Juan Carlos de mampostería que él enseña en la universidad, enseña cómo el muro cuando está sometido a compresión, pues queda sometido a un esfuerzo F sub A, que es la carga actuante dividida por el área del muro, por el ancho equivalente, porque si tiene huecos, pues el ancho del muro es un ancho equivalente, o por el área neta del muro. Entonces este es el esfuerzo axial, digamos, por carga vertical solamente. Pero cuando tenemos un temblor, entonces entra el momento, la fuerza horizontal me hace generar un momento en el muro, entonces ese momento en el muro me produce unos esfuerzos de compresión a un lado y de tracción al otro lado. Entonces, se sabe que la manera de calcular el esfuerzo a compresión es 6 veces el momento dividido por el ancho equivalente por la longitud del muro al cuadrado, 6m sobre BL2, expresión muy conocida. Entonces uno tiene que sumar ambas para ver cuál es el esfuerzo máximo de compresión. Entonces la norma dice, sume los dos, redúzcalos por un factor del Beltrés, que aquí lo trae el factor R sub E, y ese esfuerzo FA no lo puede pasar de 0,20 de F'M, el esfuerzo FB permisible no lo puede pasar de 0.33 Fm, y cuando se combinen los dos, cuando haya combinación, entonces la norma nos permitía hacer esto. Dividido el esfuerzo por carga axial por el esfuerzo permisible axial, es lo que llaman la ecuación unitaria, aunque aquí la norma nos había dejado ir hasta 33% más, porque eran esfuerzos que no son, sino que ocurren en un momento, en un temblor. Entonces dividíamos el esfuerzo por flexión, dividido por el esfuerzo permisible por flexión, y esto no podía pasar de 1,33. Esto lo hemos modificado hoy en la norma, porque esto haciendo que estamos permitiendo unos esfuerzos muy grandes en la zona de compresión del muro. Y con esos esfuerzos tan grandes, hay unas zonas de confinamiento allá. Hemos comparado el método de resistencia con el método de esfuerzos permisibles. Aquí están los diagramas de interacción para muros
hay el trabajo de Juan Carlos hizo esto también, cómo se calcula el diagrama de interacción. Pues, si van a la clase, él les va a enseñar el diagrama de interacción de un muro de mampostería por el método de la resistencia. De la cantidad de refuerzo, pues da más o menos refuerzo. Este es para cero refuerzo, va un poquitico de refuerzo y va incrementando el refuerzo al máximo permitido. Es difícil hacer el diagrama de interacción para el método de los esfuerzos permisibles. Aquí también está el gráfico de cómo los diagramas de interacción por el método de los esfuerzos permisibles. ¿Y qué nos encontramos cuando los superponemos en la misma escala? Cuando teníamos el valor FA sobre FA más FB sobre FB menor o igual a 1,33, estábamos permitiendo que hubiera muros que tuvieran más capacidad por el método permisible. Estamos diciendo, estamos siendo del lado liberal, o sea, el método de la resistencia nos decía, no pase de aquí, y el método de esfuerzo permisible lo estaba permitiendo, sobre todo mucho momento y poca carga axial, que pasa mucho. Entonces, lo que hicimos fue corregir, en vez de poner 1,33, dijimos quitemos 1,33, que los norteamericanos no lo tienen, los norteamericanos tienen 1. Entonces, al poner 1, ese tope por el método de esfuerzo permisible baja, y ya la areita que se excede por aquí, pues es muy poquito. Ya queda casi que compatible. Entonces dijimos, para los muros ordinarios y para los muros intermedios, dejemos 1, pero para los muros especiales que tienen que incursionar en el rango elástico, dejemos 0,8. Y claramente sí quedamos del lado de la seguridad. Entonces ya la norma va a venir cambiada, va a decir la misma fórmula, FA sobre FA más FB debe ser menor que F, donde FB es 80 para muros especiales y 1 para el resto de muros. Y siempre debemos cumplir con esta expresión. Entonces es un poquito restrictiva, pero es una manera de controlar que el método de esfuerzos permisibles no se me sobrepase el método de la resistencia. Recuerden que esta expresión es para el método de los esfuerzos permisibles. El método de la resistencia no se utiliza esta expresión, sino que se encuentra el esfuerzo máximo. Entonces, hicimos muchos ejemplos y encontramos que eso ya es muy compatible, que ya la cantidad requerida de esfuerzo, de refuerzo, el método da muy similar, y ya no está del lado liberal el esfuerzo de métodos de esfuerzos permisibles cuando los momentos son altos y las cargas son bajas. Para cargas altas y para momentos bajos, el método de esfuerzos permisibles pues es muy conservado. Y luego hemos introducido en la norma el capítulo D16, que era un pedido de todo el mundo, de constructores, de diseñadores, porque los muros no estructurales quedaron allá en el título A en un pedacito muy pequeño y dado lugar a interpretarlo de una manera o de otra. Entonces aquí se decidió hacer un capítulo completo para los muros no estructurales de partición y cerramiento en mampostería. Y la palabra no estructural es un poquito como el error, pero era como para distinguirlo de los muros estructurales. Entonces el punto es que el muro no estructural es el que no soporta cargas sino las debidas a su propio peso o a elementos adosados al muro. Elementos como, digamos, un mueble de cocina que se le pegue al muro, digamos que es como lo único raro que hacemos. Pero de resto el muro debe soportar su propio peso y el efecto que genera el sismo a un muro que soporta su propio peso. En cambio, un muro estructural tiene que soportar cargas encima y de muchos pisos. Ese es el verdadero muro estructural. Entonces, el sentido de no estructural es ese. Es que ese muro no va a soportar cargas que le vengan de encima, sino las propias de su propio peso y de su propia inercia en el caso del sismo.
esta conferencia ustedes la pueden compartir, replicar con las personas que ustedes consideren que pueda ser de gran interés, una conferencia técnica que puedan compartir con colegas y amigos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, noche, en esta jornada técnica de Camacollo, Antioquia. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar enterados sobre todos nuestros eventos técnicos y académicos. Y de nuevo, que tengan una feliz noche y mil gracias por acompañarnos. Hasta luego.